16 años no te hacen indispensable, Alicia. Solo te hacen cara, dijo Carlos Pineda sin levantar la voz. Eso fue casi peor. Deslizó un sobre blanco de despido sobre la mesa de la sala de juntas y se reclinó como si acabara de aprobar una actualización de software en lugar de poner fin a la carrera que yo había pasado casi la mitad de mi vida adulta construyendo. Miré el sobre, luego a él. Mi nombre es Alicia Rivas. Tenía 44 años, era arquitecta principal de software en sistemas Forja Brillante, y hasta ese viernes por la tarde, había sido la líder técnica con más años de servicio en la empresa. 11 minutos después, ya ni siquiera era una empleada. Si alguna vez has tenido un jefe que confundió la lealtad con la debilidad, cuéntamelo en los comentarios. Entenderás por qué no lloré en esa habitación. Estaba demasiado ocupada dándome cuenta de que no tenían idea de lo que acababan de hacer. Carlos cruzó las manos. Estamos reestructurando el liderazgo de ingeniería. Tu puesto queda eliminado con efecto inmediato. Con efecto inmediato, repetí. A su lado, Mónica Bello de Recursos Humanos mantenía la vista en los papeles que tenía delante. Entonces Carlos me dijo la parte que claramente esperaba que me doliera. Javier Knox se hará cargo de las operaciones de ingeniería. Comienza el lunes como vicepresidente de ingeniería. Javier tenía 31 años. Llevaba en Forja Brillante 6 semanas. Yo había formado a gente que había formado a gente durante más tiempo del que Javier había trabajado allí. Carlos siguió hablando. Él cree que la arquitectura actual es innecesariamente complicada. Su opinión es que la empresa ha estado arrastrando demasiado pensamiento heredado. Pensamiento heredado. En eso se habían convertido 16 años de implementaciones a medianoche, emergencias de clientes, migraciones de sistemas, revisiones de seguridad y recuperación de desastres. Sentí que algo se oprimía en mi pecho, pero mantuve mi rostro impasible. ¿Es esa la evaluación de Javier?, pregunté, ¿o la tuya? Carlos sonrió. ¿Importa? Ese fue su primer error. Pensaron que el silencio significaba debilidad. Mónica finalmente habló. Seguridad recogerá tu computadora portátil y tu credencial cuando terminemos aquí. Puedes llevarte los artículos personales de tu oficina. Asentí. Luego hice la única pregunta que importaba. ¿Ha revisado el departamento legal la dependencia continua de Forja Brillante de la Tiscore? Carlos se rió de verdad. Alicia, Forja Brillante es dueña de todo lo que has tocado aquí. Lo miré fijamente por un segundo. ¿Estás seguro? Su sonrisa desapareció. Sí, completamente. Había 6 documentos en el sobre. Leí cada página. El primero reconocía que había recibido el aviso de despido. Lo firmé. El segundo contenía los términos de la indemnización. El tercero era una liberación de propiedad intelectual mucho más amplia que establecía que yo reconocía a Forja Brillante como propietaria de todos los marcos técnicos, bibliotecas, herramientas y activos de soporte asociados con sus productos. Dejé mi pluma. No voy a firmar este. Mónica levantó la vista rápidamente. La mandíbula de Carlos se tensó. ¿Por qué? Porque no es exacto. Soltó una risa corta. Haz que tu abogado pierda el tiempo en ello si quieres. Probablemente lo haré. Ese fue el primer momento en que pareció molesto. No preocupado. Todavía no. 20 minutos después, caminaba por el piso de ingeniería cargando una caja de cartón. Las personas que me habían llamado a medianoche durante años de repente se interesaron mucho en sus monitores. Un ingeniero cerca de los ascensores abrió la boca como si quisiera decir algo, luego se detuvo cuando vio a Mónica detrás de mí. Otro me dio el más mínimo asentimiento. No los culpé. El miedo tiene una forma de hacer que la gente buena se calle. En casa, puse el sobre de despido en la mesa de mi cocina. Sofía estaba con amigos, así que la casa estaba en silencio. Preparé un té que nunca bebí y abrí una vieja carpeta azul que no había necesitado en años. Dentro estaba el acuerdo de licencia original de la Tiscore. Leí la cláusula de renovación 2 veces. Luego verifiqué la fecha. La licencia expiraba esa noche. Me fui a la cama sin llamar a nadie. A las 2:47 de la mañana, mi teléfono se iluminó a mi lado.
14 llamadas perdidas. Forja Brillante finalmente había leído la parte que Carlos dijo que no importaba. Forja Brillante no siempre había sido así. Cuando me uní 16 años antes, éramos 12 personas trabajando en un almacén reconvertido con mala calefacción, mesas plegables y una sala de servidores que sonaba como el motor de un avión. Yo tenía 28 años entonces. Mi matrimonio acababa de terminar. Mi hija Sofía tenía 2 años y la estabilidad me importaba más que el prestigio. Tenía un pago de hipoteca, facturas de guardería y ningún interés en apostar por un movimiento profesional glamoroso. Forja Brillante necesitaba un ingeniero senior pero no podía permitirse uno a tiempo completo. Así que entré como consultora independiente. Lo que casi nadie allí recordaba para cuando Carlos me despidió era que no llegué con las manos vacías. Antes de Forja Brillante, había construido un marco de software a través de mi pequeña empresa, Rivas Logic Studio. Lo llamé Lattice-Core. No era llamativo. Los clientes nunca lo vieron. Los vendedores nunca lo mencionaron en las demostraciones, pero resolvía un problema feo. Mantener los datos sincronizados cuando los escáneres de almacén, los sistemas de carga, las bases de datos de inventario, las interfaces de programación de aplicaciones de los clientes y los entornos de respaldo hablaban idiomas ligeramente diferentes. El fundador de Forja Brillante entendió lo que podía hacer. No podía permitirse comprarlo, así que firmó una licencia comercial renovable. Forja Brillante podía construir productos sobre Lattice-Core. Rivas Logic Studio mantuvo la propiedad del marco subyacente. Era simple. Estaba por escrito. Y durante años, nadie tuvo ningún problema con ello. Finalmente, Forja Brillante creció lo suficiente como para contratarme permanentemente. Acepté porque creía en lo que estábamos construyendo. El acuerdo de empleo cambió. La licencia de Lattice-Core no. En ese momento, pensé que arreglaríamos eso más tarde. Esa suposición me seguiría durante 16 años. A medida que la empresa crecía, también lo hacían mis responsabilidades. Me perdí la cena del 7º cumpleaños de Sofía porque una migración de un cliente falló en Guadalajara. Atendí una llamada de soporte desde el estacionamiento de un hospital mientras mi madre se hacía unas pruebas adentro. Pasé la víspera de Navidad un año reconstruyendo una integración porque los centros de distribución de un minorista no podían procesar las actualizaciones de inventario de la noche a la mañana. Nadie me obligó a hacerlo. Eso era parte del problema. Seguí ofreciéndome voluntaria porque cada crisis parecía temporal y cada sacrificio se sentía como una prueba de que yo importaba. Sin embargo, cada vez que llegaba la temporada de ascensos, la respuesta cambiaba. Eres demasiado crítica donde estás, Alicia. No podemos sacarte de la arquitectura en este momento. El próximo año, una vez que estabilicemos el equipo. Escuché alguna versión de esa oración una y otra vez. Mientras tanto, capacité a gerentes que ascendieron por encima de mí. Expliqué sistemas a ejecutivos que ganaban enormes bonificaciones. Luego, Carlos se convirtió en director ejecutivo 6 años antes de mi despido y algo cambió. Le gustaban más las presentaciones pulidas que las preguntas difíciles. Quería respuestas simples incluso cuando los sistemas eran complicados. Bajo su mando, mi trabajo se volvió menos visible mientras que mis responsabilidades se volvieron más pesadas. Mi salario se quedó atrás del mercado. Llegaron nuevos ejecutivos con títulos que me habían dicho que no estaban disponibles. Seguí pensando que el rendimiento finalmente corregiría el desequilibrio. Sofía lo vio antes que yo. Unos meses antes de que me despidieran, estaba sentada en la encimera de la cocina llenando solicitudes para la universidad mientras yo respondía correos electrónicos en mi computadora portátil. Me miró y dijo, «Mamá, ¿por qué trabajas tan duro para gente que nunca parece estar contenta contigo?» Sonreí como si la pregunta fuera infantil. «Porque la lealtad importa». Volvió a mirar su solicitud. «¿Les importa a ellos?» No respondí. La pregunta se quedó conmigo. Una semana después, presenté un rediseño de la arquitectura que salvó una cuenta empresarial que estaba fallando. Había pasado 4 meses en ello. En la siguiente actualización para inversores, Carlos presentó la misma estrategia como una iniciativa ejecutiva. Mi nombre no apareció. Me dije a mí misma que el crédito era menos importante que los resultados.
Así fue como sobreviví a la decepción. Seguí haciendo lo razonable. No me quedé en Forja Brillante porque tuviera miedo de irme. Me quedé porque recordaba a la empresa de 12 personas. Recordaba que confiaban en mí. Recordaba a la gente agradeciéndome en lugar de asumir que siempre estaría allí. Confundí la historia con la lealtad. Y para cuando Carlos deslizó ese sobre de despido sobre la mesa, Forja Brillante había cometido el mismo error a la inversa. Pensaron que 16 años significaban que yo les pertenecía. Habían olvidado que la base más importante de su plataforma insignia nunca había sido suya. El primer mensaje de voz era de Javier. Su voz no sonaba en nada como 6 horas antes. Alicia, algo anda mal con el repositorio. Nos faltan paquetes centrales. Llámame de inmediato. El segundo mensaje vino de Carlos, luego de Mónica, luego de 2 ingenieros, luego de Javier otra vez. A las 3:11 de la mañana, tenía 14 llamadas perdidas y 7 correos electrónicos esperando en mi bandeja de entrada personal. Me senté en la mesa de la cocina con la carpeta azul abierta a mi lado y escuché cada mensaje antes de responder a nadie. Lo que Forja Brillante había descubierto era simple. Nada había desaparecido. Nada había sido borrado y yo no había tocado un solo sistema de la empresa. Latiscore era el marco debajo de la plataforma logística insignia de Forja Brillante. Los clientes nunca lo vieron, pero sus escáneres de almacén, actualizaciones de carga, registros de inventario, sistemas de recuperación e interfaces de programación de aplicaciones externas dependían de que se comunicara correctamente con el resto de la plataforma. Forja Brillante era dueña del software de cara al cliente que sus ingenieros habían construido. No era dueña de Latiscore. Años antes, los propios abogados de la empresa habían escrito esa distinción en el contrato. Forja Brillante podía usar el marco bajo una licencia empresarial anual emitida por Rivas Logic Studio, mi sociedad de responsabilidad limitada. El acuerdo también explicaba qué sucedía si la licencia expiraba. Las implementaciones de clientes compiladas existentes seguirían funcionando durante un periodo temporal que protegía a los clientes de perder repentinamente el servicio. Pero Forja Brillante perdería el acceso a los paquetes de origen privados, el servicio de actualización, el repositorio de desarrollo y la autorización necesaria para crear nuevas compilaciones certificadas. Durante años, la licencia se renovó automáticamente. El momento de ese viernes fue casi absurdo. La fecha de renovación anual resultó caer el mismo fin de semana que Carlos me despidió. Normalmente, Contabilidad procesaba la factura vinculada a Rivas Logic Studio antes de la medianoche. Pero cuando Recursos Humanos terminó mi empleo, también cerraron mi perfil de proveedor interno y cancelaron los pagos pendientes relacionados con él. Alguien había tratado mi sociedad de responsabilidad limitada como otro gasto de empleado, por lo que la renovación nunca se procesó. A las 2:47 de la mañana, la implementación de fin de semana automatizada de Forja Brillante se inició después de una actualización de seguridad de rutina. El servidor de compilación solicitó paquetes autenticados de Latiscore. La verificación de autorización falló. Luego otra falló. Luego otra. Las dependencias comenzaron a mostrarse sin resolver en varios servicios. Para alguien que no entendía la arquitectura, probablemente parecía que secciones enteras de un activo de software de 102 millones de pesos simplemente habían desaparecido de la noche a la mañana. Pero el código no se había ido. Forja Brillante había perdido el permiso para recuperar y reconstruir las partes que nunca había comprado. Esa diferencia importaba mucho. Abrí uno de los viejos memorandos legales de la carpeta. 8 años antes, un abogado externo había aconsejado a Forja Brillante que hiciera una de dos cosas. Comprar Latiscore directamente o mantener la licencia comercial como una dependencia corporativa separada. La dirección eligió la opción más barata. En ese momento, nadie lo consideró peligroso porque yo siempre estaba allí. Y esa era la verdadera debilidad. Forja Brillante había pasado años tratando mi presencia como una característica permanente del edificio. Les había advertido más de una vez. Cuando actualizamos la recuperación de desastres, envié una revisión de dependencias. Cuando cambiamos los sistemas de gestión de paquetes, le pedí al departamento legal que confirmara la estructura de la licencia. Cuando Contabilidad cambió el software de proveedores, reenvié el calendario de renovación nuevamente. Mis correos electrónicos siempre eran reconocidos, luego olvidados.
Carlos creía que la plataforma valía 102 millones de pesos porque Forja Brillante había gastado millones en construir productos alrededor del Actiscore. Nunca se detuvo a preguntar qué había debajo de esos productos. Javier había cometido el mismo error en 6 semanas. Vio millones de líneas de código de Forja Brillante y asumió la propiedad de toda la pila. Pero al software no le importa la confianza de los ejecutivos. Una compilación tiene la dependencia requerida o no la tiene. A las 3:11 de la mañana, Javier llamó de nuevo. Esta vez, respondí. No dijo, hola. ¿Dónde está el código fuente que falta? Miré el contrato frente a mí. No falta ningún código fuente. Entonces, ¿por qué no podemos acceder a él? Porque su licencia expiró. Hubo una pausa. Eso no es posible. Lo es. Necesitas restaurarla. Dejé pasar otro segundo. Luego le hice una pregunta. ¿Ha leído Carlos ya la licencia? El silencio al otro lado me lo dijo todo. Por primera vez desde que había llegado, Javier entendió que el sistema que llamaba heredado tenía reglas que nunca se había molestado en aprender. Y esas reglas acababan de convertirse en el problema más caro de Carlos. El pánico de Javier a las 3:11 de la mañana no me sorprendió. Su confianza siempre había dependido de saber menos de lo que creía saber. Llegó a Forja Brillante 6 semanas antes de que me despidieran con el título de consultor de transformación tecnológica. Carlos lo presentó como alguien que nos ayudaría a modernizar nuestra cultura de ingeniería. Sabía lo que eso solía significar. En una semana, Javier estaba sentado en revisiones de arquitectura que no entendía y cuestionando controles que nunca había mantenido. Calificó nuestro proceso de recuperación de desastres como excesivo. Dijo que parte de mi documentación era ingeniería impulsada por el miedo. Una vez, durante una reunión con los jefes de departamento, miró un diagrama de dependencias que yo había pasado meses refinando y dijo, esto es exactamente lo que sucede cuando una persona posee demasiada memoria institucional. Estuve de acuerdo con él. Eso lo sorprendió. Es por eso que he estado pidiendo un plan de transición adecuado durante 3 años. Dije que el sujeto se convirtió en un patrón. Cuanto más claramente explicaba un riesgo, más trataba la dirección la explicación como una prueba de que yo era difícil. 2 semanas antes de mi despido, tuvimos una reunión de liderazgo sobre una importante migración de clientes. Les advertí que no debíamos proceder hasta que el departamento legal y el de ingeniería revisaran las dependencias de las licencias y la propiedad de la recuperación de desastres. Javier se reclinó en su silla. Necesitamos ideas nuevas, dijo. No 16 años de ansiedad institucional. Carlos se rió. Nadie más lo hizo. Recuerdo mirar la diapositiva en la pantalla y darme cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Durante años, había tolerado que me pasaran por alto. Eso era diferente a que se burlaran abiertamente de mí por conocer el sistema mejor que las personas que tomaban decisiones al respecto. Unos días después, recibí la presentación del consejo para una próxima reunión de inversores. La estrategia de arquitectura era mía. La secuencia de migración era mía. El modelo de fiabilidad era mío. Incluso uno de mis diagramas había sido ligeramente rediseñado. El nombre de Javier estaba en la presentación. El mío no. Fui a la oficina de Carlos. Yo escribí este plan. Apenas apartó la vista de su monitor. Javier lo va a presentar. Eso no es lo que dije. Suspiró. Alicia, a los ejecutivos se les paga por los resultados, no por el reconocimiento. No estoy pidiendo aplausos. Estoy preguntando por qué mi trabajo se presenta como si fuera suyo. Fue entonces cuando me miró. Deberías estar agradecida de tener el tipo de seguridad laboral que tienes a tu edad. Tenía 44 años, no 74. Pero el insulto no era realmente sobre la edad. Se trataba de recordarme que él creía que yo necesitaba a Forja Brillante más de lo que Forja Brillante me necesitaba a mí. El día del despido, llevó esa misma confianza a la sala de juntas. Después de decirme que mi puesto quedaba eliminado, Carlos me pidió un memorando de transición de 90 días que documentara mis responsabilidades. Lo miré. Me estás cancelando el acceso hoy. ¿Correcto? ¿Y quieres 90 días de trabajo de transición?
Esperamos una cooperación profesional. La transición profesional requiere acceso, tiempo y una revisión de la propiedad intelectual. Javier negó con la cabeza. Ya tenemos lo que necesitamos. Me volví hacia él. ¿Has revisado los acuerdos de arquitectura? Sonrió. Simplificaremos todo una vez que te vayas. Volví a mirar a Carlos. ¿Va a comprar Forja Brillante Lattice Core, o van a renovar la licencia por separado? Hizo un gesto con la mano. Somos dueños de la plataforma, Alicia. No voy a debatir esto de nuevo. Mónica desactivó mis cuentas mientras yo todavía estaba sentada allí. Mi correo electrónico desapareció. El panel de ingeniería interno me cerró la sesión. 16 años de acceso terminaron antes de que terminara la reunión. Podría haber discutido. Podría haberles rogado que llamaran al departamento legal. En cambio, le pregunté a Carlos una última vez si estaba seguro. Dijo que sí. Eso me importó más tarde. No había ocultado el problema. No había atrapado a nadie. Les había dado todas las oportunidades razonables para que entendieran lo que estaban haciendo. Simplemente prefirieron la confianza de Javier a mi advertencia. Entonces, cuando Javier llamó a las 3:11 de la mañana exigiendo el código fuente que faltaba, no corrí a rescatarlo. Le pregunté si Carlos había leído el anexo 4. Javier no dijo nada. Luego, de fondo, escuché la voz de Carlos. ¿Qué quiere decir con anexo 4? Ese fue el momento en que supe que el pánico finalmente había llegado al piso ejecutivo. Durante 16 años, mi primer instinto en una crisis había sido el mismo. Arreglarlo, luego hacer preguntas. Esa noche, finalmente hice algo diferente. No hice nada. No porque quisiera que Forja Brillante fracasara, sino porque, por primera vez, la emergencia no era mía para resolverla. Después de que Javier colgó, abrí la vieja carpeta azul y comencé a reunir todos los documentos relacionados con Lattice Core. El acuerdo de licencia original, las enmiendas, las facturas de renovación, los registros de registro de origen, los correos electrónicos del departamento legal, las confirmaciones de contabilidad, las revisiones de arquitectura. También encontré 3 correos electrónicos separados donde los ejecutivos de Forja Brillante habían reconocido que Rivas Logic Studio era dueña del marco subyacente. Organicé todo en una carpeta segura y luego se lo envié a Ana Pardo. Ana era una abogada de propiedad intelectual que conocía desde hacía años. Me había ayudado a revisar una de las enmiendas de Lattice Core cuando Forja Brillante todavía era lo suficientemente pequeña como para que las decisiones legales se tomaran tomando un café. Me llamó poco después de las 7. Alicia, dijo, no inicies sesión en nada. No lo he hecho. No restaures el acceso. No lo he hecho. No toques sus sistemas, repositorios, servidores o implementaciones. No lo haré. Luego hizo una pausa. Estás en una posición fuerte. Esas 6 palabras cambiaron mi forma de respirar. Ana me lo explicó cuidadosamente. Forja Brillante era dueña del código de la aplicación creado por sus empleados. Yo no estaba afirmando lo contrario, pero el marco subyacente de Lattice Core pertenecía a Rivas Logic Studio y los contratos eran lo suficientemente claros como para que incluso los antiguos corresponsales legales de Forja Brillante lo respaldaran. Más importante aún, no tenía la obligación de proporcionar servicios técnicos de emergencia después de haber sido despedida. No necesitas castigarlos. Ana me dijo, solo necesitas dejar de ofrecerte voluntaria. Esa frase se me quedó grabada porque ofrecerme voluntaria había sido el patrón oculto de toda mi carrera. Ofrecía voluntariamente tardes, fines de semana, vacaciones, tiempo en familia, energía emocional. Cada vez que Forja Brillante creaba una crisis, yo me convertía en la solución. Y finalmente, dejaron de verlo como generosidad. Lo vieron como infraestructura. A las 8:03 de la mañana, llegó un correo electrónico del equipo de operaciones de Forja Brillante pidiéndome que restaurara el acceso a los paquetes temporalmente mientras se resolvían los detalles legales. Carlos estaba en copia. El mensaje decía que el papeleo podría manejarse el lunes. Se lo reenvié a Ana. Ella respondió en mi nombre. Cualquier extensión temporal requeriría una licencia a corto plazo firmada,
tarifas prepagas y un acuerdo de soporte de emergencia por separado. Forja Brillante rechazó la propuesta menos de 20 minutos después. Carlos calificó los términos de irrazonables. Casi me reí, no porque la situación fuera divertida, porque después de 16 años de emergencias gratuitas, la primera factura aparentemente se sintió ofensiva. Cerca de la hora del almuerzo, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez el nombre en la pantalla me sorprendió. Olivia Chen, directora de tecnologías vía lineal, un competidor. Me había contactado 2 veces en los 3 años anteriores para que me uniera a su equipo. La había rechazado en ambas ocasiones. La lealtad de nuevo. Respondí. Escuché que estás disponible, dijo. Las noticias viajan rápido en esta industria, más rápido que los parches de software. No preguntó por la crisis de Forja Brillante. No pidió listas de clientes. No pidió la arquitectura privada. En cambio, preguntó por mí, qué quería construir, qué tipo de equipo quería liderar, qué cambiaría si tuviera autoridad real sobre la estrategia técnica. Luego mencionó a Lactiscore. Hemos considerado construir algo similar internamente, dijo. Preferiríamos licenciar tecnología probada de la persona que la entiende. Esa frase me impactó más de lo que esperaba. Durante años, Forja Brillante había tratado a Lactiscore como algo vergonzoso, por lo que debería estar agradecida de que todavía lo usaran. Olivia lo trató como un activo. Luego describió el puesto: directora de arquitectura, liderazgo ejecutivo, autoridad presupuestaria, participación accionaria, un salario significativamente superior al que me había pagado Forja Brillante. No acepté de inmediato. Le dije que primero necesitaba separarme limpiamente de Forja Brillante. Lo respeto, dijo. Después de que colgamos, me senté en la cocina mirando a la nada. Luego mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Carlos. Estás reteniendo deliberadamente propiedad de la empresa durante una emergencia activa. Arregla esto ahora antes de que te crees un problema legal. 16 años antes, ese mensaje me habría aterrorizado. 6 meses antes, lo habría llamado e intentado calmar las cosas. Esa mañana, tomé una captura de pantalla, se la reenvié a Ana. Luego apagué mi teléfono. Sofía bajó 20 minutos después. ¿Todo bien? Miré el teléfono silencioso en el mostrador. Por primera vez, dije, creo que podría estarlo. Y preparé el desayuno en lugar de salvar a Forja Brillante. Para el lunes por la mañana, Forja Brillante había dejado de llamar a la situación un problema de licencia. Ahora era una emergencia de cliente. Grupo de Carga Continental era una de las cuentas empresariales más grandes de Forja Brillante. Se les había prometido una actualización de software con certificación de seguridad para el lunes por la tarde como parte de un proyecto de expansión por valor de varios millones. El equipo de Javier no pudo producirla. Los sistemas de los clientes existentes seguían funcionando. Eso era importante. Nada se había caído porque me fui, pero Forja Brillante no podía producir una nueva compilación limpia. Sin los paquetes autorizados de Lactiscore, varios servicios no se compilarían correctamente. Javier intentó solucionarlos. Al principio, le dijo a Carlos que el problema tomaría 6 horas. Luego 12. Para el domingo por la noche, dejó de dar estimaciones. El equipo de ingeniería descubrió que Lactiscore estaba conectado a mucho más que la sincronización. La recuperación de transacciones dependía de él. La conciliación de datos dependía de él. La lógica de reversión dependía de él. Varias integraciones específicas de clientes esperaban su comportamiento exactamente. Reemplazar una pieza y otra comenzaba a romperse. Uno de los ingenieros senior finalmente dijo lo que nadie en la dirección quería escuchar. Alicia no solo mantenía el código. Sabía por qué existía cada excepción fea. Esa frase llegó a la junta directiva. También lo hizo la respuesta de Carga Continental. A las 9:40 del lunes por la mañana, su jefe de tecnología informó a Forja Brillante que los pagos de expansión se congelarían hasta que la empresa pudiera demostrar que tenía la capacidad técnica para mantener y certificar su propia plataforma. Eso cambió la conversación de inmediato. Un inconveniente técnico podía ignorarse. Un retraso en los ingresos no.
Forja Brillante convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Ana me contó más tarde lo que sucedió porque partes de ello surgieron durante las discusiones legales. Carlos intentó enmarcar el fracaso como algo que yo había causado. Le dijo a la junta que yo había desactivado el acceso a la tecnología de la empresa después del despido. El asesor legal general de Forja Brillante lo detuvo. Aparentemente, el abogado había pasado la mayor parte del domingo revisando los antiguos acuerdos de la Tiscore, el historial de renovaciones, los registros de recursos humanos y las cancelaciones de contabilidad. Su conclusión fue simple. Yo no había desactivado nada. Forja Brillante terminó mi empleo. Forja Brillante canceló mi perfil de proveedor. Forja Brillante no renovó una licencia legítima de terceros y yo no había accedido a un sistema de la empresa desde que seguridad se llevó mi computadora portátil. Esa distinción cambió la sala. Luego, la Junta encontró un segundo problema. Durante una valoración de adquisición anterior, Forja Brillante había descrito su plataforma insignia como aproximadamente 102 millones de pesos en activos de software desarrollados internamente. Eso no era completamente falso. La mayor parte de la aplicación se construyó internamente, pero la divulgación no explicaba claramente que porciones críticas de esa aplicación dependían de tecnología fundamental con licencia externa. La Tiscore. Ahora, los auditores querían una aclaración. De repente, Carlos no solo estaba explicando una compilación de software fallida. Estaba explicando por qué una dependencia técnica importante había sido tratada como un beneficio para empleados. Javier sugirió reconstruir la Tiscore internamente. Se le pidió al equipo de ingeniería senior una estimación de 18 a 24 meses y eso si Forja Brillante podía contratar a los especialistas adecuados. Alguien preguntó si se podía hacer en 90 días. Según los informes, un ingeniero se rió antes de darse cuenta de que nadie más lo hacía. Luego, 2 desarrolladores senior renunciaron. Habían pasado el fin de semana recibiendo órdenes de reparar un problema sobre el que habían advertido a la gerencia durante meses. Para el lunes por la tarde, Forja Brillante había pasado de despedir a un empleado caro a arriesgar los ingresos de los clientes, preguntas de auditoría, rotación de ingenieros y un importante retraso en el producto. Me enteré de la mayor parte de eso a través de Ana. Pero la llamada que importaba me llegó directamente a mí. Carga Continental, su jefe de tecnología, Daniel Hart, había trabajado conmigo durante 11 años. Respondí con cuidado. Daniel, antes de que empecemos, no puedo discutir información confidencial de Forja Brillante. No te estoy pidiendo eso. Ok. Hubo una pausa. Luego dijo, te llamo porque cada problema técnico serio que hemos tenido en 11 años finalmente terminó contigo. No supe qué decir a eso. Continuó. Estamos reconsiderando la siguiente fase de la expansión de Forja Brillante. Eso es entre ustedes y ellos. Lo sé. No estoy solicitando la cuenta. Lo sé también. Su calma me hizo más cautelosa, no menos. Luego hizo la pregunta que Carlos habría odiado más. Donde sea que aterrices después, ¿seguirás construyendo sistemas de logística? Miré la oferta de vía lineal abierta en mi computadora portátil. Sí, dije. Lo más probable. Daniel guardó silencio por un segundo. Bien. Eso fue todo. Sin trato secreto, sin contrato robado, sin promesa dramática. Solo confianza. Y fue entonces cuando finalmente entendí la parte que Carlos nunca tuvo. Forja Brillante podía reemplazar mi título. Podía reemplazar mi oficina. Podía reemplazar mi computadora portátil. Pero 16 años de confianza del cliente, memoria técnica y reputación profesional no se transfirieron porque Recursos Humanos cambió un nombre en el directorio. Para el lunes por la noche, la empresa estaba comenzando a comprender la diferencia, y la junta se estaba preparando para pedirme que volviera al edificio. 3 días después de que Carlos me despidiera, Forja Brillante me pidió que volviera, no como empleada, como la dueña de la tecnología que de repente no podían operar sin ella. La solicitud llegó a través de Ana. La Junta quiere una reunión formal. Me dijo que su asesor legal general estará allí. 2 inversores, también, y Carlos. Desafortunadamente. Casi dije que no.
Luego Ana explicó que resolver la licencia limpiamente me protegía tanto a mí como a Forja Brillante. Así que el miércoles por la mañana, volví al mismo edificio sin llevar nada más que un cuaderno, sin caja de cartón, sin credencial de empleado, sin computadora portátil. Seguridad me emitió un pase de visitante. Ese detalle me dio más satisfacción de la que esperaba. La sala de juntas era la misma donde Carlos había terminado mi carrera de 16 años, pero la disposición de los asientos había cambiado. La presidenta de la junta, Margarita Sloan, se sentó a la cabeza de la mesa. Carlos se sentó a la mitad de un lado. Javier estaba a su lado. El asesor legal general de Forja Brillante y dos inversores se sentaron frente a Ana y a mí. Nadie hizo una pequeña charla. Carlos empezó primero. Queremos corregir lo que pasó. Esa era una forma interesante de describir mi despido. Deslizó un documento sobre la mesa. Estamos preparados para reinstalarte de inmediato con un aumento de sueldo del 20%. No lo toqué. No. Sus cejas se levantaron. Alicia, ni siquiera lo has revisado. Escuché la parte importante. Margarita me observó de cerca. Carlos intentó de nuevo. Vicepresidenta de Ingeniería. Bono de retención. Contrato ejecutivo. Javier reportaría a una estructura revisada. Javier miró fijamente la mesa. Una semana antes, ese título habría representado años de reconocimiento negado. Ahora se sentía extrañamente pequeño. No voy a volver. El rostro de Carlos se tensó. Margarita intervino. Alicia, ¿qué quieres? Esa fue la primera pregunta útil que alguien de Forja Brillante me había hecho en días. Quiero que se respete el acuerdo existente. Abrí mi cuaderno. Forja Brillante tiene dos opciones razonables. Pueden comprar una licencia perpetua limitada de la versión actual del Actis Core a un precio evaluado profesionalmente, o pueden firmar una licencia de transición de 12 meses mientras su equipo de ingeniería reemplaza la dependencia. El asesor legal general asintió. Continué, si requieren mi asistencia personal durante la transición, eso es un trabajo de consultoría por separado, horas definidas, solicitudes por escrito, tarifa profesional. Carlos se inclinó hacia adelante. Así que ahora nos estás cobrando por arreglar una crisis que tú creaste. Ana ni siquiera me miró. Abrió una carpeta. No, dijo. Su empresa la creó. Colocó copias de los avisos de renovación sobre la mesa. Luego mis correos electrónicos advirtiendo sobre las dependencias de las licencias, luego el registro de cancelación del proveedor, luego el mensaje de texto de Carlos acusándome de retener propiedad de la empresa. El asesor legal general miró directamente a Carlos. Hemos revisado el registro de auditoría. La señorita Rivas no accedió, deshabilitó, eliminó ni alteró ningún sistema de Forja Brillante después del despido. Carlos no dijo nada. Ella advirtió a la empresa sobre la licencia. El abogado continuó más de una vez. Margarita se volvió hacia Javier. Nos dijiste que la arquitectura podría ser reemplazada rápidamente. Javier se movió en su silla. Dije que podría modernizarse. Dijiste que el marco de Alicia era una complejidad heredada. Es complicado. Esa no fue mi pregunta. La sala se quedó en silencio. Margarita lo repitió. ¿Revisaste el mapa completo de dependencias antes de hacer esa recomendación? Javier miró a Carlos, luego a mí. No uno de los inversores frunció el ceño. ¿Revisaste el acuerdo de licencia de la Tiscore? No. ¿Sabías que el marco era de propiedad externa? Javier vaciló. Asumí que pertenecía a Forja Brillante. Ahí estaba. No sabotaje, no venganza. Una suposición. Una suposición muy cara. Carlos intentó interrumpir, pero Margarita levantó una mano. Carlos, ya no estás liderando esta negociación. Su rostro cambió por primera vez desde que lo conocía. Parecía menos enojado que impotente. Margarita se volvió hacia Ana. Envíenos los términos de la transición de 12 meses. El acuerdo final se completó esa tarde. Forja Brillante pagó a Rivas Logic Studio una tarifa de licencia sustancial.
Mi tarifa de consultoría era varias veces mi antiguo salario por hora equivalente. Acepté no más de 10 horas por semana. Cada solicitud tenía que ser documentada. Sin llamadas a medianoche, sin emergencias no pagadas, sin expectativas de que rescatara malas decisiones porque alguien usara la palabra urgente. Antes de terminar, le di a Margarita una información más. He aceptado otro puesto. Carlos levantó la vista de inmediato. ¿Dónde? Tecnologías vía lineal. Javier finalmente me miró directamente. El rostro de Carlos se endureció. ¿Carga Continental se va a ir contigo, no es así? No les he pedido que lo hagan. ¿Esperas que me crea eso? Espero que entiendas que los clientes toman sus propias decisiones. Cerré mi cuaderno. Honraré cada obligación legal que tengo con Forja Brillante. No solicitaré cuentas confidenciales ni usaré información de propiedad exclusiva. Luego me puse de pie. Pero si los clientes dejan de confiar en Forja Brillante debido a las decisiones que tomó Forja Brillante, eso no es algo que pueda arreglar por ustedes. Nadie respondió. Ana y yo salimos juntas. Por segunda vez en una semana, crucé el vestíbulo hacia las puertas principales. Esta vez, ningún guardia de seguridad me siguió. Margarita me alcanzó justo antes de que llegara al ascensor. ¿Alicia? Me volví. Bajó la voz. La Junta está abriendo una revisión formal del liderazgo de Carlos. No dije nada y 3 clientes importantes han solicitado reuniones sobre la continuidad técnica. Las puertas del ascensor se abrieron. Margarita miró hacia la sala de juntas. Creo que finalmente estamos empezando a entender lo que significa perderte. Entré. Las puertas se cerraron entre nosotros. No me sentí triunfante. Me sentí libre. 6 meses después, dejé de despertarme esperando llamadas de emergencia. Eso me llevó más tiempo que cambiar de trabajo. En tecnologías vía lineal, me convertí en directora de arquitectura. El título importaba menos que lo que venía con él. Autoridad, presupuesto, un asiento en la planificación ejecutiva y algo que Forja Brillante me había entrenado lentamente para dejar de esperar. Respeto. Olivia Chen nunca me pidió que probara mi valor agotándome. Si planteaba un riesgo técnico, me preguntaba qué recursos necesitaba. Si diseñaba algo importante, mi nombre permanecía en él. Si un sistema dependía demasiado de una persona, lo documentábamos y capacitábamos a otra persona. La primera vez que Olivia me dijo que me tomara un viernes por la tarde libre porque había trabajado hasta tarde durante una migración. Casi discutí con ella. Luego me di cuenta de lo extraño que era ese instinto. Había pasado 16 años creyendo que el profesionalismo significaba estar siempre disponible. En vía lineal, el profesionalismo significaba construir sistemas que no requirieran que una mujer agotada los salvara cada fin de semana. Mantuve Rivas Logic Studio también. Con la ayuda de Ana, reestructuré Lattice Core en un producto comercial debidamente gestionado, licencias claras, acuerdos de soporte independientes, fechas de renovación documentadas, sin suposiciones informales. Varias empresas finalmente lo licenciaron para proyectos no conflictivos. Por primera vez, el marco que había construido años antes fue tratado como lo que realmente era, un activo. Forja Brillante sobrevivió. Me alegré de que lo hiciera. Había cientos de empleados allí que no tenían nada que ver con las decisiones de Carlos. Nunca quise que personas inocentes perdieran sus trabajos solo para sentirme reivindicada. La empresa firmó el acuerdo de transición de 12 meses y comenzó a reemplazar Lattice Core con cuidado. Completé mis horas de consultoría exactamente como se contrató. Ni más, ni menos. El resultado de Carlos fue diferente. La revisión de la Junta descubrió preocupaciones más amplias sobre el riesgo técnico, la retención de empleados y la forma en que los activos de software se habían descrito a los inversores. Unos meses más tarde, Carlos renunció como director ejecutivo. El anuncio lo llamó una transición de liderazgo. El lenguaje corporativo tiene una forma de hacer que las consecuencias suenen voluntarias. Javier se fue no mucho después. Me enteré de ambas salidas por antiguos compañeros de trabajo. No celebré ninguna de las dos. Para entonces, estaba demasiado ocupada construyendo algo mejor.
Carga Continental finalmente otorgó un nuevo proyecto de logística a vía lineal después de una revisión competitiva formal. Me mantuve completamente al margen del proceso de adquisición hasta que la decisión fue final. Cuando Daniel llamó después, dijo algo que todavía recuerdo. No te seguimos a ti, Alicia. Seguimos la competencia. Eso significó más para mí de lo que la venganza jamás podría haber significado. 2 ingenieros de forja brillante solicitaron trabajo en vía lineal por su cuenta más tarde. Contraté a uno. El otro encajaba mejor en otra división, así que lo recomendé allí. No tenía interés en desmantelar mi antigua empresa. Mi futuro no necesitaba que Forja Brillante fracasara. Ese podría haber sido el mayor cambio en mí. Durante años, pensé que mi valor dependía de que me necesitaran. Ahora entendía que ser necesitada y ser respetada eran cosas completamente diferentes. Ese otoño, Sofía empezó la universidad. El día de la mudanza, llevamos cajas a su dormitorio mientras ella me daba instrucciones sobre dónde pertenecía todo. En un momento, se detuvo y sonrió. ¿Te ves diferente? ¿Diferente cómo? Menos cansada. Me reí. Pero más tarde, conduciendo sola a casa, pensé en la pregunta que me había hecho meses antes de mi despido. ¿Por qué trabajas tan duro para gente que nunca parece estar contenta contigo? En ese entonces, le dije, la lealtad importa. Todavía creo eso. Simplemente lo entiendo de manera diferente ahora. La lealtad tiene que viajar en ambas direcciones. No me arrepiento de los 16 años que le di a Forja Brillante. Ayudé a construir algo real allí. Aprendí cosas que ninguna escuela de negocios podría haberme enseñado. Lo que lamento es creer que ser esencial eventualmente obligaría a la gente a valorarme. No funciona de esa manera. A veces, ser esencial solo les enseña a las personas equivocadas cuánto pueden quitarte antes de que finalmente te vayas. Una tarde en vía lineal, terminé de revisar una propuesta de arquitectura y miré el reloj. 5:42 de la tarde. La gente todavía estaba trabajando a mi alrededor. 16 años antes, habría abierto otra tarea. En cambio, cerré mi computadora portátil. Fui a casa. La empresa seguiría allí por la mañana. También los sistemas. También el equipo. Y por una vez, ninguno de ellos dependía de que yo sacrificara toda mi vida para demostrar que merecía mi silla. A las 2:47 de esa mañana, meses antes, Forja Brillante pensó que su base de código de 102 millones de pesos había desaparecido. No lo había hecho. Simplemente habían descubierto algo que deberían haber aprendido años antes. Tener acceso a mi trabajo nunca fue lo mismo que poseer mi valía.